Y vamos a ir en la palabra del Señor. Hechos capítulo 10. Vamos a leer en la Reina Valera 2015. Es una revisión de la Reina Valera 2015. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio. Meditar en esto que es interesante. Este capítulo cierra tres conversiones, podríamos llamar tres tipos de conversiones de tres personas diferentes. ¿Recuerdan ustedes al etíope, el funcionario de Candace, de la reina de Candace? La conversión de Saulo y luego vemos entonces y la conversión de Cornelio. Y es muy interesante todo lo que esto nos muestra en la palabra de Dios. Cuando yo meditaba en este pasaje, en el pensar, bueno, qué título, siempre uno piensa qué título le podemos colocar a la reflexión o al tema, yo le colocaba el servicio perseverante. Y aquí uno sigue viendo cómo Dios está usando a este hombre, el apóstol Pedro. Y es el apóstol Pedro dejándose usar. Una de las cosas que uno ve en el capítulo 2 de Hechos es que el Espíritu Santo lo llenó y él predicó y con ese mensaje se convirtieron más de 3.000 personas. Dios lo usaba y él era una persona que nos muestra la Biblia, que se dejaba llenar, que se dejaba guiar del Espíritu Santo. Esta conversión, la conversión de Cornelio, es muy significativa. Y es muy significativa porque nos enseña muchas cosas. Cuando ustedes leen, si en la lectura, abuelo de pájaro que hicimos, cuando ustedes leen acerca de lo que narra la Biblia en esta porción que acabamos de leer sobre este personaje Cornelio, usted puede decir sí o no, ¿este hombre es cristiano o no es cristiano? ¿Es cristiano o no es cristiano? Sí. Uno dijo que sí, los demás dicen que no. ¿Dudan? ¿Dudan de este personaje? No, es cristiano. Nadie sí duda que sea cristiano. En la vida uno encuentra que hay cosas que le categorizan. Nosotros nos categorizan muchas cosas, ¿no? Hay cosas, hay personas que son categorizadas, eh, hay instituciones, procesos, actitudes, etcétera, son categorizados. Por ejemplo, uno categoriza los sabores, ¿no? Ácido, dulce. Puede categorizar los sabores, ¿cierto? Uno categoriza los colores, los hemos categorizado, blanco, negro. Categoriza las actitudes de la gente, bueno, malo. Entonces hacemos una serie de categorizaciones. Y yo pensaba en eso de nuestro proceso como ministerio cristiano. Nosotros hemos categorizado el proceso de crecimiento, de madurez y de desarrollo de las personas. Las personas que llegan a nuestro ministerio cristiano viven un proceso y los hemos ido categorizando, ¿no? Este está en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3, en la etapa 4. Y cuando yo pensaba en eso, pues también pensaba en el desarrollo de nuestro ministerio. Senfol tiene una categorización. Entonces tenemos categorización de los diferentes lugares donde nosotros desarrollamos trabajo ministerial. Entonces tenemos una
una categorización para definir que un grupo de personas son un grupo vida o que un grupo de personas son una célula, porque tienen unas características que le ubican dentro de esa categorización, o que ese grupo de personas que se reúnen en un determinado lugar son una sede en proyección, o son una sede en formación, o son una sede en desarrollo, o son una sede en multiplicación. Hay, hay varias categorizaciones. Y el Señor me llevó a pensar en eso, ¿no? Y yo decía, ¿por qué razón estoy pensando en esto, meditando en esto? Y cuando analizaba Cornelio y lo que dice la Biblia sobre este personaje, dice que él se convirtió. Y para poderse convertir a Cristo, pues primero tenía que recibir el mensaje. Pero antes de que él recibiera a Jesucristo, se le muestra en la Biblia con una serie de características de cómo era. Entonces nosotros tenemos que determinar que este no era un cristiano. Se convirtió a Cristo en un determinado momento, ¿sí? Pero él inicialmente, como lo narra la Biblia, no era un cristiano. Aunque era buena gente. Mira el que está a su lado y diga, usted como que es buena gente. Parece que fuera buena gente, ¿cierto? Pero el hecho de que nosotros seamos buena gente no nos hace cristianos. Y entonces yo decía, ¿en qué categorización dentro de su proceso estaba Cornelio cuando el Señor se le manifestó? Era un simpatizante. Lo que nos dice la Biblia era que Cornelio era un centurión romano. Lo que nos muestra allí en este pasaje que leímos es que Pedro estaba desarrollando, seguía desarrollando su ministerio. Pero algo importantísimo por lo que está esta porción aquí en la Biblia es que aunque más adelante uno ve la forma tan extraordinaria como el apóstol Pablo desarrolla su ministerio, el que rompe brecha, el que abre puertas para que el mensaje del Evangelio pueda llegar a los no judíos, es Pedro. Y aquí vemos entonces que Pedro es quien le dio apertura al ministerio de Pablo a los gentiles. Y Pedro no era una persona muy instruida académicamente. El apóstol Pablo sí, era un hombre muy instruido, muy formado académicamente. Y le tocó, por decisión de Dios, ir y desarrollar su ministerio con gentiles. Y Pedro lo desarrolla luego con el pueblo judío. Pero abre la brecha. Dentro de esas particularidades que encontramos aquí, es el Pedro el que da apertura para que se inicie el ministerio a los gentiles. Y él lo hace presentando el Evangelio a Cornelio y a su familia. Pero como nos lo muestra aquí también, pues todo tiene un proceso. Cómo Dios obra para que el ministerio siga siendo perseverante y nuestro servicio sea perseverante. Pues aquí Dios, que es el que toma control y toma la iniciativa, es el que sabe cómo se deben hacer las cosas. Y lo que nos muestra allí el versículo 1 y versículo 2, si ustedes me acompañan nuevamente, pero vamos a leer la traducción en lenguaje actual, dice: en la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, era capitán de un grupo de 100 soldados romanos, al que se conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios
Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre daba a Dios. Y a simple vista uno podría decir, "Ve, este es un cristiano". No, es un simpatizante si nosotros hiciéramos esa categorización. Y dentro del pueblo de Dios existen muchos simpatizantes. Y este simpatizante toma la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador en un momento determinado. Pero Dios tiene un proceso para llevarlo a los pies de Él. Y algo que yo aprendía, bueno, la gente piadosa, los simpatizantes de Dios pueden ser eso, piadosos, pueden ser devotos, tener devoción. Ahora, él era pagano, él no solamente había tenido influencia del judaísmo y del Dios que adoraban los judíos, ¿sí? El pueblo de Israel, sino también otros dioses, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver por qué digo eso. Pero aquí lo que nos muestra la Biblia es la necesidad de una mayor devoción y convicción. Nosotros no podemos, ni nosotros, ni las personas a las que les hablamos del Evangelio, podemos dejarlos en un estado inicial. Tiene que darse todo un proceso en la vida de las personas. Pero algo que debe caracterizarnos a nosotros como seguidores de Jesucristo es la devoción y la convicción. Y esa devoción y esa convicción tiene que ser mayor, tiene que ser grande. No puede ser una devoción y una convicción a medias. Por sí, cuando uno no está centrado en la devoción a Dios, en la convicción a Dios, empieza a ser influenciado por lo que el sistema y el mundo nos está presentando, nos está vendiendo, ¿no? Y entonces uno va acomodándose a lo que ese sistema equivocado nos está vendiendo. Cornelio era un devoto, lo muestra allí, era un temeroso de Dios. De alguna manera esto da a entender que era una persona que estaba inclinada hacia el judaísmo. Era alguien que estaba inclinado hacia las prácticas judías. En otras palabras, un simpatizante. Ahora, ¿qué características muestra un simpatizante? Pues, un simpatizante puede ser un asistente a la congregación en algunas ocasiones. ¿Sí? Ese es un simpatizante, alguien que en ciertas ocasiones asiste, se congrega, participa en ciertas ocasiones. Un simpatizante puede portarse amistosamente con los miembros de la iglesia. Ese es un simpatizante. No ver el caso de Cornelio, que es una persona que veía a judíos que estaban necesitados y tenía misericordia y les ayudaba. ¿Sí? Nosotros deberíamos desarrollar esa virtud, ¿cierto? La misericordia. Deberíamos desarrollar la, la actitud de querer ayudar a los demás también. Ahora, un simpatizante no lo podemos calificar como un creyente. Un simpatizante no es un creyente ni un seguidor de Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Asegurarnos de que acepte a Jesucristo. Y me parece espectacular la forma como Dios obra, porque aunque este hombre era temeroso de Dios y era generoso, daba limosnas, dice allí, era caritativo, aunque tenía esas buenas actitudes, Dios dio esas actitudes. Y por ende Dios extendió su misericordia y planificó, digo yo, tengo que generar un proceso para que Cornelio pueda llegar a mis pies. Yo veo eso de Dios. Yo digo, me lo voy a ganar para mí.
Y Dios tiene su forma, ¿no? Dios tiene su método para hacerlo. Pero dentro de las características que vemos es que era un hombre muy generoso. Y aquí resalta un principio, la importancia del principio del dar. Dentro de la influencia que Cornelio desarrolló, fue este un principio, el principio del dar. Aunque no era un verdadero seguidor de Jesucristo, era generoso. Y esa misma generosidad durante todo el tiempo se ha visto en el pueblo de Israel. Uno encuentra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el énfasis sobre el principio del dar. Y uno podría decir, ay, en el Antiguo Testamento habla del diezmo. Mire que en el Antiguo Testamento habla en 3/10 partes que daban los judíos para 3 cosas diferentes. Una tenía que ver con una 10ª parte. El pueblo de Israel, cada uno daba para el sostenimiento del gobierno. O sea, todo ese gobierno que existía en esa época del Antiguo Testamento era teocrático, entonces aportaba. Otra parte que daba el pueblo de Israel era un impuesto para el sostenimiento del templo. Otra 10ª parte. Y otra 10ª parte la daba de todo lo que se recibía para poder ayudar a los huérfanos y a las viudas. Pues había una generosidad impresionante. No puede decir, no, es que los judíos, como buenos tacaños que son, solo daban el 10. Pero no, aquí vemos que daban el 30 para diferentes cosas. Es una característica que se resalta aquí, es eso. ¿Sí? Y por eso, cuando usted se pone a analizar la historia de las beneficencias a nivel mundial, ¿saben quiénes han sido los inversionistas para que surjan beneficencias a nivel mundial? Han sido los judíos. Por eso Dios los bendice. Dios bendice la generosidad. Y Dios bendice el desarrollo del principio del dar. Eso está allí. Yo veo que eso se evidencia. Versículo 3 dice, un día a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Y algo interesante aquí es que Dios se revela a todos los seres humanos. Ahora, este hombre estaba orando. No sé cómo oraba, pero aquí dice la Biblia que él estaba orando. Y cuando estaba orando, Dios se le reveló, se manifestó. Él vio una visión, tuvo una visión. No estaba dormido, porque si hubiera estado dormido, la Biblia diría tuvo un sueño. Que uno cuando está dormido tiene sueños. Hoy cuando nos levantamos, a las 6 de la mañana nos levantamos y Elizabeth dijo, tuve un sueño. Y veía esto y veía aquello. ¿Vemos? Una cosa que el Señor nos está mostrando para poder orar por esas cosas. Pero Dios se revela a través de sueños, pero también a través de visiones. ¿Sí? A través de visiones. Y este hombre tuvo esa visión. Y por eso es que les digo que Dios se revela a todos los seres humanos. Y este hombre, como oficial romano, era un hombre influyente. Y yo entendía por qué Dios se le reveló a él. Porque como era influyente, entonces Dios tenía un propósito. Ganarlo para Dios. Pero no solamente eso, era mucho más allá.
Entonces nosotros también tenemos que aprender de esto. ¿A quién le estamos llegando? De toda esa gente que le estamos proclamando el mensaje del Evangelio y de esos dositos que vamos a ir llevándolos en el proceso durante todo este año. ¿Cierto? Que cuando lleguemos a diciembre, digamos, ya terminé Agenda Vida Nueva con estos dositos que me gané desde enero. Tiene que ser gente que pueda influenciar a otros para que ellos también ayuden a llegar a otros. Era un hombre, como nos lo muestra aquí la Biblia, necesitado de conocer la luz de la verdad. Y es cierto. Aunque era un hombre devoto, era un hombre que necesitaba de la luz del Evangelio. Y leía otra referencia, acompáñenme allí al Evangelio de Juan, al capítulo 1, en el versículo 9. Y dice, desde el 8, dice, Juan no era la luz, él solo vino para mostrar quién era la luz. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Estoy leyendo la traducción del lenguaje. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Hablando del anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando la gente lo viera, para que cuando la gente lo conociera, ¿qué debía hacer la gente? Pues creer, buscarlo a Él y creer en Él. Y por eso es que hablamos de la necesidad de este hombre Cornelio de tener esa verdadera luz. Así como nosotros necesitamos tener la verdadera luz en nuestras vidas, que es Cristo. Y en otra referencia, a la que también me acompaña ahí en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 19 y 20, esta traducción en lenguaje actual dice, esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Y es interesante esto, ¿por qué? Sencillamente porque Dios se ha revelado. Y entonces Dios se revela a toda la gente. Ahora, ¿el problema cuál es? De que si Dios se le revela a alguien, esa persona tiene que tomar una decisión. O acepta lo que Dios le dice y sigue en el proceso del propósito por el cual Dios se ha revelado, o lo rechaza. Así de sencillo. Y ese hombre fue sensible a esa revelación. Cuando Dios se le revela, entonces este hombre empieza a buscar inmediatamente la forma de cómo conocer. Él se imaginó, supongo yo, ese Pedro tiene que ser un tremendo personaje. Y si Dios me ha mandado a que lo haga llamar y que venga a mi casa, pues tiene que ser alguien muy importante. O tiene que tener un mensaje muy importante. Y al que está en su lado, dígale el mensaje que tú tienes de parte de Dios, muy importante. Y por eso es que no nos podemos quedar callados. Si Dios nos envía, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos que ir. Y Él lo enfatiza, ¿no? Dice, por tanto, ir. Pues si Dios dice que vayamos, ¿qué hace usted dando vueltas? Dígale a su vecino, dígale, ¿qué hace usted dando vueltas? Si Dios nos está enviando, nosotros no debemos estar dando vueltas, tenemos que ir y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer con la gente que Dios quiere a la que nosotros lleguemos.
porque tiene que guiarnos. Mire que Él está guiando, el Espíritu Santo está guiando aquí a Cornelio para que se disponga y oiga el mensaje, porque es importante oír el mensaje, para que se disponga y oiga, pero también necesita preparar a cada uno de nosotros. Y entendía yo entendía varias cosas. Una es que Dios propiciará las formas para que la gente le conozca. Y este es un ejemplo muy bueno. Dios va a propiciar la forma para que la gente le conozca. ¿Sí? Y Dios va a poner allí, una persona dice, voy a acomodarme en el bus, en este lado, porque de pronto va a sentar alguien aquí, a quien puedo conocer. Y le propicia la forma, ¿no? Y llega usted y se sienta ahí al lado y le dice, hola, hola, ¿cómo está? ¿Hizo o no hizo lo que Dios le dijo? A veces no, ¿no? El vecino, ay, vecino, ¿cómo está vecina? Vecino. Y el vecino sale, ay, no, pasé una mala noche, no pude dormir, me llegó una mala noticia, me toca ir. Y nosotros, tremendo. ¿Y dónde están los cristianos? Como dijo abuela. Aquí. Dormida la reunión. Lo lleva al Papa y preguntó quién se merece toda la gloria. Y yo. Entonces aprendí a eso. Miren, Dios propiciará las formas para que la gente le conozca. Dios quitará las barreras que impiden que sea conocido. Y uno ve que este era un hombre pagano, un hombre que creía en sus dioses, un hombre que tenía influencia, como lo muestra aquí la Biblia, influencia del judaísmo, que estaba acostumbrado a desarrollar rituales, que tenía sus costumbres. Pero Dios es tan extraordinario, tan amoroso, que abre las puertas para llegar a los que aún no creen. Por eso usted y yo tenemos que estar despiertos. Por eso usted y yo tenemos que estar atentos a la oportunidad que Dios para no quedarnos callados. Porque a veces uno no es obediente. Recuerdan una historia que yo les contaba de una compañera cuando estaba en el movimiento universitario y ella lloraba. Venía y nos contaba y decía, yo fui a esa clínica, el Espíritu Santo me dijo cuando yo, antes de ir a visitar a mi amiga, el Espíritu Santo me dijo, hágale esa. Y le digo, ahorita que salga de visitar a mi amiga, y cuando salió, digo, no, ya, por una tarde, mañana, primera. Y al otro día, cuando ella fue y vio que no había nadie, preguntó, una persona falleció. Tremendo, ¿cierto? A veces no somos sensibles a la voz de Dios. Y este hombre muestra que es sensible. Pero algo que también aprendía es que es el Espíritu Santo quien propicia que el Evangelio llegue a donde debe. Es el que trabaja. Lo único que nos dice es, hagan y vaya, háblenles. De ahí están listos. ¿Sí?
María Inés, allá la están esperando. Es Dios, el Espíritu Santo, que propicia que el Evangelio llegue a donde y aquí debe. Y leí ahí en el versículo 4, dice, Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió, ¿qué desea mi señor? El ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Y me parece extraordinario esto porque, miren, Dios tiene en cuenta las buenas actitudes y acciones de las personas. Dios lo hace. Dios premia con el regalo de la salvación a quienes le buscan. Dios se da a conocer a quienes quieren escuchar de Él. Pero algo que también aprendí es que Dios da instrucciones claras, Dios da instrucciones precisas para que se cumplan sus propósitos. ¿Sí? Y ahí uno tiene que desarrollar la lógica, ¿no? Dios le dio las indicaciones, vaya a la ciudad de Jope, busque a un tal Simón que le llaman Pedro, y ese Simón está en la casa de un curtidor de pieles. ¿Qué tiene que hacer usted? Ponerse a oler dónde están las pieles. Sí, porque sabroso debería oler eso por allí, ¿cierto? Curtidor de pieles, usted llega con el olor, esas indicaciones del Señor son así bien exactas, ¿no? Usted llega ahí con el olor, ¿sí? Aquí es, ¿no? Nosotros vivimos en Riohacha, haciendo ministerio allá, y, y yo sí oía a los vecinos, ¿no? No recuerdo el nombre del pescado, pero siempre que empezaba a salir ese aroma, alguien salía y decía, allá está Julanito de tal fritando, y daba el nombre del pescado, ¿no? No, es que no recuerdo el nombre. No era Uriel, algo así como Uriel, un pescado, tiene varios nombres allá los pescados y son diferentes. Y era porque cuando ponían a fritar ese pescado, eso, el aroma de ese pescado, ¿sí? Impregnaba todo el barrio. Y entonces yo me imaginaba eso, ¿no? A estos personajes buscando y por aquí es, por aquí huele, por aquí es. Sí, cuando a uno se le quema la carne, ¿no? Y la está fritando, ya están fritando carne, ¿no? Se siente el aroma, ¿no? Se siente. Pero algo que también aprendía de esto es que hay un principio, y el principio de la autoridad y de la obediencia. Versículos 7 y 8 dice, tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes, llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios, y luego de contarles todo lo que le había pasado, los envió a Jope. Y aquí yo veo el reflejo del principio de la autoridad y de la obediencia. Recibió la visión, el Señor le dijo, desde enero comience a evangelizar mínimo 2 personas. Y fue, pero como Pepe Guama, decía mi abuela, ¿no? Salió disparado, corriendo, y lo hizo, ¿no? Y lo hizo. Inmediatamente llamó a sus colaboradores y les dijo, mire, me pasó esto, por favor vayan. Y ellos se fueron. Y se fueron y llegaron en la tarde.
Y es interesante esta parte aquí. Pero también Dios es quien coloca perseverancia y responsabilidad en sus hijos. Otra cosa es que yo obedezca. Dios es el que coloca perseverancia y coloca responsabilidad en nosotros. El Señor es muy sabio, preparó, implementó a Cornelio y ahora voy a trabajar ¿con quién? Con Pedro, porque yo quiero que sea Pedro el que vaya. ¿Sí? Cuando el Señor coloca sentir es porque el Señor dice, yo quiero que sea Duban, yo quiero que sea Amparo, yo quiero que sea Leider, el que vaya. Y entonces empezó a preparar a Pedro, y eso lo vemos aquí en el versículo 9. Versículo 9. Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. De pronto sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un manto, colgado de 4 puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía, Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió, no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo, Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Y hay una enseñanza aquí también muy interesante, ¿no? Dios prepara para sus propósitos y usa a los creyentes de oración. Porque este hombre estaba orando. Tuvo hambre y dijo, vamos a ponernos a orar mientras me hacen el almuerzo. Pongámonos a orar. Nosotros menguamos mucho en la oración, ¿no? ¿Sí? Tenemos un compromiso, un acuerdo de oración. Yo siempre que veo el formato de PDF que manda Silvio con todas las peticiones, yo veo que son muy poquitos los que colocan su hora de oración diaria. Sí, y empiezo a ver una chorrera, ¿no? Que dice, Julanito de tal, las peticiones y hora en que intercede sin definir, sin definir, sin definir, sin definir. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio y es ser constantes en la oración. ¿Sí? Una de las características de un verdadero cristiano es su vida de oración. Y tiene que ser una constante. Que sea mañana, tarde y noche. Constante. No de un ratico, ¿no? Sino una constante. Mientras voy, debo ir orando. Pero es Dios quien prepara a cada creyente. Ahora, Dios también usa a quien lo conoce y le busca constantemente. Una persona que no lo busca, que no se dispone para Dios, pues Dios, ¿cómo lo va a usar? ¿Sí? Dios vio a Pedro orando y dijo, aquí es. Y inmediatamente se manifestó. Pedro también tuvo una visión, ¿sí? Cornelio tuvo una visión sin ser cristiano. Pedro tuvo una visión siendo cristiano, seguidor de Jesucristo. Pero yo decía, bueno, qué interesante la forma como Dios obra, ¿no? Porque ¿qué es lo que Dios hace? Él rompe con nuestros esquemas religiosos. ¿Por qué Dios se le reveló a Pedro? Porque aunque Pedro había recibido a Jesucristo, aunque Pedro entró ya en esa nueva dispensación,
que es la dispensación de la gracia, donde ya nosotros no somos reconocidos por Dios por lo que hacemos, sino por lo que somos delante de Él, producto de la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Todavía habían cosas que guardaba, ¿no? Había cosas que guardaba. Mire, cuando una persona es expuesta al mensaje del Evangelio, ella misma se va haciendo consciente. Yo ya no debo depender de estas cosas externas, sino que debo depender exclusivamente de Dios. Patricia, la mamá de Luisita, por ahí anda en conversaciones con un caballero, ¿sí? Y ella lo trajo. Y entonces le compartimos del Señor allí, le reforzamos la decisión de fe de lo que le había compartido Patricia, ¿sí? Y una de las cosas que yo le dije fue: venga, caballero, usted dice que tiene interés en ella, pero lo primero que tiene que hacer usted antes de establecer una relación afectiva es tener convicciones de fe. Tenga la agenda Vida Nueva y vaya repasando. Y si tiene alguna duda, me pregunta, ¿sí? Y yo recuerdo que él venía con escapulario, con su cadena, ¿no? Como a las 3 reuniones, después de eso, llegó y salió y digo: vea, líder, ya no tengo nada. Yo me quité esas vainas. Pero nosotros no le dijimos que las quitara. Él mismo en su diálogo, me imagino ahí con Patricia, se hizo consciente. Dijo: ya no debo depender de esto, sino de Dios. Bueno, ahí está en su proceso él. Y él dice, él es consciente y es muy genuino, ¿no? Dice: estoy en un proceso. Dios usa a quien lo conoce y le busca constantemente, pero lo hace rompiendo esos esquemas religiosos. Lo hace haciéndolo consciente de la libertad que debe tener y que debe desarrollar. Y aquí Dios le está diciendo a Pedro: sea libre de comer todo lo que yo le digo que puede comer. Dios le mostró allí, se le reveló, ¿sí? Ahora uno tiene que evaluar, ¿no? ¿Esto que me voy a comer me ayuda o me deforma? Sí. Sí, porque una vez dice: me voy a comer una bandeja paisa, pero no le ayuda. Entonces es mejor ser consecuente con la realidad que uno tiene. Versículo 15, Dios le dijo: Pedro, si yo te digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. O sea, desarrollar libertad para comer de todo lo que Dios nos dice, ¿no? Cada persona es libre de abstenerse de cualquier cosa. Una persona dice: yo no quiero eso, y es libre. Otra persona dice: yo sí quiero, ¿sí? Pero tiene su libertad. Y nosotros debemos ser libres, desarrollar libertad. Porque uno a veces dice: no coma rellena. Eso es pecado. Yo digo: no, pecado es que no le den a uno a probar de lo que está. Bueno, algunos sí dirán: no, ese pastor está diciendo una herejía. Pero lo que sí nos enseña la Biblia es eso. Versículo 16 dice: esto ocurrió 3 veces, luego Dios retiró el manto y lo subió al cielo. O sea, Dios siempre confirma sus cosas. Ahora, es lo que Dios nos revela, ¿no? Hay cosas que no, pero aquí lo curioso es que Él le mostró, como dice acá, Él le mostró, dice versículo 12, toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Y yo le doy gracias al Señor por este pasaje, ¿no? Porque a mí me ha tocado comer cosas exóticas.
huevos de iguana. El frichi en la Guajira. Una vez uno de nuestros discípulos en esa época, John, te voy a invitar a desayunar. Fuimos con Elizabeth. Cuando nos sirvieron ahí un plato, ¿no? Unas arepas, de esas arepas de maíz, gruesotas, así grandotas, 2 arepas de esas y una cosa allí, era carne. Pero lo raro, yo dije, ¿qué salsa será esa? Eso era verde. No era guacamole, pero eso era verde. Comimos y estaba rico, ¿cierto, mami? Y comimos y eso estaba delicioso. Y eso era tortuga. Bueno, ahorita vamos a comer algo. Ahorita vamos a comer algo que sí se puede comer, tranquilos. Entonces, Dios lo que dice es que podemos comer algo. Y por el hecho de que nosotros no queramos comerlo por el tema de dieta, por el tema de conciencia, no debemos darle distinción de malo a eso. ¿Sí? No debemos darle distinción de malo. Hace poco estuvimos donde los adventistas en Vida Sana. Nos fuimos en la tarde y nos quedamos allí a pasar la noche, y al otro día en la mañana pues nos hablaron de todo, la fruta, bueno, toda la dieta que manejan ellos, y yo dije, lo único malo es que no dan cafecito. Se le tiene. La señora dijo, por ahí oí que usted quería café. Ya le hice. Claro, lo pasó y estaba muy dulce porque lo endulzan con stevia, ¿sí? Pero tomé café, yo no sé de qué era. No era café del que yo tradicionalmente tomo, pero tomé café, ¿sí? Entonces, si Dios dice que podemos comer algo, no debemos darle la distinción de malo. Eso es lo que tenemos que tener como principio. Pero también Dios capacita y le revela a cada uno de nosotros lo que Él desea que nosotros hagamos. Y aquí vemos lo que Dios le dijo a Pedro. Dios guía, el Espíritu Santo es quien nos guía. Ahora todo depende de nuestra obediencia. Pedro estaba perplejo, dice allí. Pedro estaba perplejo, yo no entiendo, a mí en mi cultura, en mi tradición me han enseñado esto y ahora el Señor dice que yo tengo que comer de todo. ¿Qué será? Y preciso llegan estos personajes. Y el Espíritu Santo es el que le guía, le dice, ahí hay 3 personas que lo andan buscando. Fue el mismo Espíritu Santo, digo, ahí hay 3 personas que lo andan buscando, póngales cuidado y váyase con ellos. Y cuando él llegó allá, vamos más adelante, no alcanzamos a leerlo todo, pero cuando dice versículo 24, un día después llegaron a Cesarea, Cornelio estaba esperándolos junto con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos, a quienes él había invitado. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló delante de él. En la otra versión dice lo adoró. ¿Sí? Pedro le dijo, levántate. En la otra versión dice que se arrodilló y lo levantó. Le dijo, levántate, Cornelio, pues como tú, no soy más que un hombre común y corriente. ¿Sí? Luego se pusieron a conversar y entraron juntos en la casa. Allí Pedro encontró a toda la gente que se había reunido para recibirlo y les dijo, miren, cuando uno estudia homilética, esto es uno de los
de las recomendaciones que uno no debe hacer. Si usted va a dar un mensaje, hay un poco de gente ahí que lo está esperando para oírlo hablar, esto es lo que usted no debe hacer, pero lo hizo Pedro. Dice allí, versículo 28, y les dijo: ustedes deben saber que a nosotros los judíos la ley no nos permite visitar a personas de otra raza ni estar con ellas. Pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. O sea, Pedro comenzó al revés, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, en nuestras costumbres nosotros no deberíamos estar aquí. Y yo no debería estar aquí. ¿Sí? En otras palabras. Pero a pesar de que estaba perplejo, fue obediente. Y allí yo quiero terminar. Dios siempre va a revelarse, Dios siempre va a hablar, Dios siempre se va a manifestar. Y nosotros debemos ser obedientes. Él nos capacita, Él nos revela qué es lo que Él desea que hagamos, y cada uno de nosotros decide hacer o no lo que Dios dice. ¿Qué deberíamos hacer? Pues ser obedientes. ¿Por qué? Por la premura de lo que se nos ha delegado. ¿Qué deberíamos hacer? Al ser obedientes, entender la importancia de la preparación. Creo que nosotros debemos prepararnos con el Señor. Señor, prepárame para yo poder hablar con esta persona, para yo tener la sabiduría y poder plantearle a esta persona de una manera correcta el mensaje. Dame tú las palabras, dame tú la estrategia y poder llegar a esas personas. Pero también el hecho de entender la necesidad de saber aprovechar los momentos para dar a conocer a Jesucristo. Entender la importancia de saber actuar con sabiduría y la guía del Espíritu Santo. Necesitamos de eso. Pero sobre todo entender que nuestro objetivo ante cada oportunidad es dar a conocer a Jesucristo. Ese es nuestro objetivo, que la gente conozca. Y eso fue lo que hizo Pedro. Si ustedes siguen allí la lectura, eso lo hizo. Él tenía la visión clara. Ahí fue cuando entendió, claro, por eso el Señor con anticipación me advirtió. Vaya. Y el Señor lo prepara. Yo les conté en alguna ocasión que un pastor me invitó a... Uy. Yo creo que se durmió el de comunicaciones. No, Camilo estaba cabeceando y... Estaba cabeceando el Camilo, bueno. Pero yo les contaba que ese pastor me invita a una ranchería allá en La Guajira, y de esas cosas que creo que salimos tan temprano que ni un tinto me había tomado. Entonces nos fuimos, y cuando tuvimos que caminar me faltó el agua, yo sentía la necesidad de líquido, y cuando yo le digo al pastor, ya no puedo más, mira, necesito líquido, agua, porque me siento mal, se me había pegado hasta los labios. Y entonces él me dice, ya llegamos, espérese, yo pido algo de tomar. Pero entonces como buen caleño, porque también el pastor era caleño, pero no te vas a arrugar si te dan algo. Tiene que tomárselo. Y claro, cuando yo vi que la persona sacó de la arena un líquido, yo dije, eso es agua, y yo me lo tomé.
Y eso era, eso me limpió. Me puso a hablar en lenguas. Pero mire que Dios permitió eso para que no fuera así, porque el único líquido sano que se podía tomar, porque allá el agua es el agua lluvia que cae en el piso, se forman charcos y de ahí toma el animalito, de ahí toma las personas. Entonces por eso hay tanta falta de salubridad en esa zona. Y por eso tantas muertes. Ustedes han oído que hay muchos niños muertos. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A estar disponibles a lo que Dios nos pide, aunque no lo entendamos o no lo querramos. Sí, porque una vez es ahí la lógica, ¿no? Pedro dijo, por eso he aceptado venir a esta casa. Díganme, ¿para qué me han hecho venir? Y ahí la estrategia, ¿no? Por ahí sí comenzó bien, ¿sí? Pero dio a entender que él no sabía, estaba incómodo porque no sabía cómo conducirse en ese ambiente que era totalmente diferente para él. No debemos menospreciar a nadie, pero sí debemos saber ser prudentes y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Así que, estimados, tenemos una tarea, ¿cierto? El tiempo corre, la premura y ante la realidad que estamos viviendo, la necesidad, que no nos puede hacer a nosotros indiferentes. Nos ponemos de pie para orar, por favor.